Bueno, a mí no me gusta hablar de mí mismo. He aprendido a lo largo de mi vida que el yo personal, como se decía en el siglo XVIII, es una cosa odiosa, ¿verdad? Prefiero hablar de lo que he visto y sobre todo lo que he vivido, porque de algún modo estos modestos libros son autobiográficos, ¿verdad? Son autobiográficos. A mí me gusta mucho decir lo que un antepasado, por ser vasco, porque todos los vascos somos uno. Yo soy Vidar Barzábal, lo cual no impide que sea muy criollo, pero que siento profundamente el ancestro vasco, y ese vasco, que era Pío Baroja, decía que él era un hombre humilde y errante, no más. Bueno, ya define un oficio: mirar paisajes, mirar culturas, encontrarse no con individuos, sino con personajes, con individualidades, ¿verdad? Con seres cargados de emoción, de vivencia, de sentido de la vida, que generalmente para quien trata de hacer partear los espíritus a los Sócrates dentro de un simposio, no advierten la riqueza que tienen los silencios de un hombre de campaña, y que van pespunteando sus actos, y las pocas palabras a veces son definiciones casi cósmicas, ¿no? Que son importantes en la vida, en el arte, y en particular en la música y en la literatura también, esos silencios. Sí, señor. Y usted hablaba de esos personajes que fue encontrando a lo largo de su experiencia de vida, y eso me recuerda un poco la definición que le da Henry Miller a algunos personajes que conoció, como ese griego de Marussi, o el poeta Blaise Cendrars, ¿no? O incluso el escritor Lawrence Durrell, y él dice que son libros vivientes. Exacto, exacto. Uno encuentra compendios de vida en personas que, desde el punto de vista de lo que se llama cultura, entendiendo por cultura erudición, saber académico, cultura literaria, porque su cultura es oral, bueno, que son un compendio presocrático, vamos a llamarle así, ¿no?, de sabiduría, porque el saber no es el haber leído mucho. El saber es haber tomado el sabor a las cosas, porque esa es la etimología, viene de sapere, viene de sabor, sentir el gusto de las cosas, y el gusto de las cosas se siente en el camino. Este es un libro del camino, Precisamente, el carnaval, el espíritu del carnaval, es un libro que habla, hay que aclarar, y el propio autor lo aclara, no es un libro que hable del carnaval uruguayo pura y exclusivamente, sino que lo menciona, como también menciona antes el carnaval occidental, el carnaval europeo, pero en particular el significado del carnaval. Tiene su pequeña historia, ¿no? Su crónica. A mí me interesó siempre el fenómeno del carnaval, porque lo viví con mucha intensidad. Fue letrista también. Fui director de una murga, Los Ángeles del Infierno. Esa es una banda de motociclistas. Los Ángeles del Infierno, de allá por los años 37, 36, 37, 38, salimos 3 años, en un pueblo rural. Lo viví intensamente en ese y en otras circunstancias al carnaval. Lo cuento. Yo soy sanducero. Bueno, en Paysandú, siendo un niño, participé en los famosos asaltos, donde el androceo andante y embistiente, que eran los muchachos, iba sobre el gineceo, es decir, las chicas que estaban a su vez concentradas en una casa, y a punta de agua y de muchas otras cosas más, las sometían de alguna manera, como el sometimiento de las Sabinas, algo parecido. Tenía esos carnavales que Barrán ha llamado bárbaros y que yo llamo espontáneos, una plenitud vital, un sentido dionisíaco de las cosas. Estaban cargados de sexo, por cierto, pero detrás del sexo estaba el entusiasmo, y el entusiasmo es sentirse poseído por un dios, porque los dioses andan en eso también, por cierto. Si no, veamos la vida de Zeus o Júpiter, ¿verdad? Los masculinos, claro, lo masculino y el femenino, eterno femenino humano, vemos la unión entre lo divino y lo humano, ¿verdad? La menciona a ciertos términos, la atmósfera dionisíaca, gineceo, etcétera, nos está remitiendo a aquellas antiguas fiestas
vinculadas con toda la cultura grecorromana, ¿no? Las fiestas báquicas, claro, las Saturnalias romanas, esas son lejanas raíces, ¿verdad? Y muy importantes porque la inversión de papeles que figura en el carnaval se ve con mucha claridad en las Saturnales, donde el 17 de diciembre, que era el día en el cual culminaban, eran pocos días, ¿no? Eran 3, 4 días, los amos servían a los esclavos, ¿verdad? Se elegía un rey de burlas, que era un poco el rey de carnaval, Momo. Claro, que Momo a su vez es una entidad femenina. Es una diosa travestista. Entonces el travestismo de Momo, de la diosa Momo, lo convierte en el dios Momo. Era una pequeña diosa, una pequeña deidad que tenía que ver justamente con la broma, era bromista y tan es así que, de acuerdo con la mitología, hizo expulsar al pobre Vulcano, Hefestos, griego, del Olimpo, y lo mandaron ahí al Báratro porque le hizo una judería. Pero la verdad, y poniéndonos en el tono de nuestra conversación y la pregunta hecha por aquí por el erudito amigo, que me ha colmado de agradecimiento encontrar quien venga a preguntar sabiendo y sintiendo lo que realmente importa sentir y saber. Y sobre todo, en mi caso particular, haber entendido mejor por qué ciertas manifestaciones me gustan y ciertas manifestaciones tal vez no me gusten como me podían gustar antes, gracias a un libro que me aclara lo que yo ya siento. Eso a mí me alegra, como dirían los franceses, touché. Touché. Pero el asunto es el siguiente: aquellas viejas raíces desembocan, o aquellos viejos ríos desembocan en el estuario medieval, donde se perfecciona el carnaval. El carnaval es una fiesta invernal, una fiesta que está colocada en un momento muy estratégico del año, ¿no? Después de lo que tiene que ver con los movimientos de los astros, los solsticios. Que aparte heredan mucho de aquellas civilizaciones lunares, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tienen que ver justamente con la espera de las buenas cosechas, en fin, tiene una serie de ritos. Y la Edad Media junta en una inmensa olla, en un popurrí, ¿verdad?, tradiciones que vienen no solamente de lo greco, del mundo clásico, sino que vienen del neolítico. Por ejemplo, hay una serie de elementos del carnaval pirenaico de los vascos que se incorpora sus animales, ¿verdad? Los caballitos vienen del País Vasco, ¿verdad? Están en todo el Mediterráneo en realidad, pero ahí se acentúa la presencia de los caballitos, de los osos, la presencia de animales, la presencia de las tarascas, la presencia de una serie de monstruos, de la fecundidad, todo ello se conjuga en el carnaval medieval. Los calzudos están también, van ahí. Todo un mundo donde evidentemente hay, por un lado, exceso en la comida, en la bebida, en el sexo, en el ruido. Acá justamente analizo que uno de los elementos fundamentales del carnaval es la matraca, el relobrante, los platillos, el alarido humano que enloquecía, que le hizo perder hasta la noción de las cosas a Goethe cuando estuvo en el carnaval romano, y él cuenta, ¿verdad?, en su espléndido libro sobre el carnaval romano, que era tan grande el bullicio, el griterío, ¿verdad?, que perdió casi los sentidos. Es uno de los elementos del carnaval. Otro de ellos funciona muy bien en la Edad Media, que son aquellos 3 días, en los cuales 3 días, hasta la noche del Mardi Gras, del martes de carnaval, ¿verdad?, sí, donde había una especie de purga
colectiva, catarsis, en griego quiere decir purga, donde se purgaban los males humores del cuerpo y del espíritu, los albañales del alma, y las contenciones del cuerpo. En esos 3 días se disparaban en todas las direcciones y había de alguna manera como un limpiatubo gigantesco que pasaba por el alma y el cuerpo de la multitud para dejarlos prontos para el ayuno y la contrición de la Cuaresma, que se venía en el miércoles de ceniza. Terminaba la furia del bacanal o del vaganal y aparecía la contrición impuesta por la Iglesia a las almas de los creyentes, que en ese momento comenzaba ya lo que desembocaría en la Semana Santa, que es un espíritu contrito donde aparece la privación de la carne. Justamente uno de los nombres es carnes tolendas, cuando se quita la carne, es en el carnaval, el último día del carnaval es el de las carnes tolendas, la última, el último minuto, ¿verdad?, en el cual termina el carnaval. De ahí en adelante se quita la carne, ¿verdad? Todo tiene que ver con la carne en el nombre del carnaval. Sería un poco también, si se quiere, puesto que el carnaval, que era una fiesta popular en donde participaban todos y en donde se daba rienda suelta, ¿no?, a todas esas pasiones, etcétera. Pero creo que tal vez no se ha aventurado decir que lo que venía después era como la contracara del carnaval, pero una forma de actuación también. Es que era una dialéctica, claro. La Iglesia manejó siempre con una gran habilidad, fue muy sabia la Iglesia para manejar, por un lado, la inmixtión de lo pagano en lo cristiano, porque es un conciliábulo pagano el carnaval, ¿no es cierto? Un gran cabildo pagano, donde a todo esto se suma la voz humana, no como grito, sino como denuncia. En el carnaval se azotan a los monstruos sagrados mediante la burla, la calumnia o la denuncia. De alguna manera el carnaval tenía también esa función de higiene pública, de higiene social. Las faltas de los señores, de los validos, de los que tenían poder, se ponían en la picota de la plaza pública, se denunciaban. Entonces el pueblo asumía un carácter muy especial al denunciar de viva voz las sombras del poder, la otra cara de la luna parecía. Claro. Y eso es muy importante, y ese es uno de los elementos que ha persistido en la murga. La murga, de alguna manera, es ya como espectáculo, ya como representación en estos momentos, porque evidentemente que se ha desprendido ya del grupo, ya no es una murga, no es todo el grupo el que hace la murga, sino que la murga se desprende, ¿verdad? Sí. Y forma una sociedad muy particular que ensaya. Antes eran a la limón un poco, ¿no? Pero ahora se ensaya, y desde hace tiempo que se preparan las letras ya escritas, ya oralmente, ¿verdad?, para hacer una crítica dirigiendo sus dardos a los elementos criticables de las costumbres colectivas o a las malas costumbres de los políticos, ¿no?, o de los poderosos. La mención a la murga nos introduce ya en el espíritu del carnaval rioplatense uruguayo. Yo no diría rioplatense, incluso yo diría uruguayo, porque en Argentina no abunda el carnaval en sí. Tuvo un ciclo importante en el siglo XIX, y yo lo historio justamente, ¿no?, de qué manera hace una parábola y se apaga. La represión oficial fue muy grande contra la denuncia justamente en boca de los grupos de críticos populares que se le animaron al superior gobierno, y el gobierno superior canceló de manera drástica el carnaval. Lo que ocurre también, que, y usted lo menciona en el libro, la oficialización, o sea, había dos variantes, ¿no?, de carnaval. La domesticación del carnaval. Yo le llamo, no sé si lo pongo, pero en internosis para el público oyente. Siempre se procuró domesticar el carnaval. Se procuró llevarlo al salón, despojarlo de su furia plebeya,
de los eructos y los flatos, que eran ruidos clásicos del carnaval. Ruidos, tan es así que había aparatitos para reproducirlos, claro, porque acompañaban el carnaval. Entonces se lleva al salón, viene el edicto, el úcase municipal o ornamental, para terminar con los excesos, con la furia frenética narrada por algún cronista madrileño, como pongo en el libro, cuando iban al canal y se hacía el entierro de la sardina, que era el entierro de un chancho y no la sardina, tal como uno puede entender, donde realmente era una explosión de instintos, ¿no es cierto? Y que terminaban las cosas apuñaladas muchas veces, y había mucha brutalidad en los juegos con agua. Por ejemplo, mucha gente quedaba desmayada porque le lanzaban desde arriba de las casas bolsas llenas de agua que pesaban 4 o 5 kilos y los dejaban tendidos largo a largo. Quiere decir de que siempre se procuró, y ahí está toda la historia en ese sentido muy clara, en todos los países, edictos, contenciones, ordenanzas. Al carnaval lo van municipalizando, lo van llevando hacia el salón. Los señores, en verdad, disfrutan un tipo de carnaval, y algún cronista acá lo dice, que es civilizado, que es bien educado, frente al populacho, que muestra sus lacras y de alguna manera sus burlas crueles, la compostura, la gracia, el disfraz de salón, las buenas maneras, pero siempre conservando el filo del carnaval, porque en el salón veneciano, o en el salón rioplatense, o en el salón del Hotel Gloria en Río de Janeiro, la lengua civilina y la denuncia y la preparación para el ayuntamiento siguen vigentes, ¿no es cierto? Naturalmente que es empaquetada en celofán. De otra manera las cosas, ¿verdad? En el resto de América Latina, abunda el carnaval. Vino con los conquistadores y lo reforzaron los colonizadores del siglo XIX. Hubo carnavales muy bulliciosos. Donde está, habla de Colombia. Claro, pero en toda América. Por ejemplo, en Brasil, dice Gilberto Freire, en un viejo libro del año 45, La interpretación de Brasil, que se puede hacer una antropología del carnaval brasileño tomando las regiones. Yo viví, fuera del Río, viví un carnaval en la Baixada Fluminense, en una pequeña población itaperuna, sobre el río Muriaé, el río das Mortes. Era frenético, era un pueblo. El pueblo entero se lanzó a la plaza y las calles adyacentes. Era la callaza y la canción aquella, vos se piensa que callaza es agua. Bueno, circulaban. La gente estaba inspirada, porque no solamente que había alegría colectiva y borrachera también colectiva, sino que de pronto aparecía una voz cantando viejas cosas folclóricas, otras voces rimaban algún antiguo verso o improvisaban alguna broma, y todo el mundo disfrazado, todo el mundo jugando con agua, todo el mundo tirándose lo que tuviera a mano, ¿verdad? Entonces era una especie de antesala de la locura aquello, ¿verdad? Entonces viví, tal como decía Gilberto Freire, un carnaval local lleno de plenitud dionisíaca, ¿verdad? En el Uruguay yo viví también en el litoral, en ese Paysandú, momentos muy particulares de gran efusión y de gran fuerza y espontaneidad brutales, vamos a llamarle así, donde quedaban desnudos los instintos. Lo viví en el campo, cuando salíamos yo también integraba esas algaradas de jinetes que nos tapábamos con el poncho de verano en la cabeza, o si no fabricábamos una especie de capucha y le hacíamos los 2 ojitos y la boca, que eran las bolsas de almacén, y atropellábamos en los bailes, íbamos a atropellar a la gente y caían, y había peleas, a veces peleas con muertos y heridos, ¿no? Porque era una explosión de brutalidad, aquellas viejas
viejos combates entre pueblos que narran los viejos cronistas europeos. Un pueblo iba al encuentro de otro y se daban de palos en carnaval. El carnaval es el tema principal, pero a su vez está como un gran río lleno de afluentes, ¿no? La condición humana. Yo justamente digo de que la condición humana está esquematizada de modo casi brutal, crudo, como las marionetas asiáticas, ¿no? El teatro de sombras, se recortan brutalmente, muy nítidamente.